retomando el punto donde nos quedamos antes de la hora de la comida, empezamos a considerar cuáles fueron las causas por las cuales se frenó la cultura cristiana. Y hablamos de dos causas. Una es la secularización y la segunda es la privatización. Logramos ver la primera de las dos causas, la secularización, y bueno, se estableció que secularización no es negar a Dios ni su existencia, sino no creer que Él tiene algo que ver con la cultura, con el mundo extra eclesiástico. Es no creer que la cultura necesite a Dios. Eso es la secularización, un pensamiento que ha inundado a las iglesias cristianas, de tal manera que hemos caído bajo ese engaño, bajo ese embrujo, de hacernos creer efectivamente que Dios no tiene nada que ver con lo que pasa fuera de la iglesia. Y tan ha sido así que nos ha llegado a nosotros que lo proclamamos. No solamente los secularistas dicen esto, sino nosotros también lo afirmamos. Y también nosotros decimos, es que Dios no tiene nada que ver con la cultura en todas sus expresiones, no tiene nada que ver con la educación o en la política tan corrompida como está. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? O en el arte también, que ha llegado a niveles de depravación. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Dios es toda santidad, es toda pureza. Realmente Dios solo está aquí. Y aquí es donde debemos estar nosotros para adorarlo. Entonces, esto ha frenado a la cultura cristiana, pero no es lo único. La privatización es la otra causa, y vamos a darnos cuenta cómo la privatización no es tan diferente de la secularización. Lo único diferente es que la secularización es argumentada y defendida por los no cristianos, y la privatización es argumentada y defendida por los cristianos. Esto es paradójico, porque estamos hablando de los dos contrincantes que sin embargo están confesando prácticamente lo mismo. Vamos a verlo para darnos cuenta cómo es esta paradoja. El mundo no cristiano promueve la secularización. Dios, quédate en los templos, no tienes nada que hacer aquí. Bueno, pero por otro lado, los propios cristianos hemos causado precisamente ese fenómeno de que la cultura cristiana se haya detenido. Porque una respuesta cristiana generalizada a la secularización es la privatización. La privatización es la actitud hecha por los mismos cristianos de reducir intencionalmente al cristianismo a lugares y tiempos específicos, como el cuarto de oración, las devociones familiares, los domingos en la iglesia, los diversos programas sociales que la iglesia tiene, sociales en cuanto a convivencia, en el mejor de los casos, algún servicio de beneficencia a gente necesitada, pero esa es la vida que los cristianos hemos hecho de la iglesia. Reducimos
intencionalmente al cristianismo. Decimos, cristianismo cuando se manifiesta, templo, día de culto. Entre semana, templo, un culto. Alguna actividad esporádica fuera del culto, pero siempre teniendo que ver con el programa de la iglesia. Eso es la privatización. Pero es exactamente la misma idea de los secularistas. Los cristianos han llegado a creer que la cultura es inherentemente mala y que no puede ser cristianizada. Y lo expresamos de diferentes formas. En las iglesias, formalmente en predicaciones o clases, y decimos, es malo lo que hay afuera, es mala la cultura. Hablamos de cualquier estructura social y decimos es malo. Hablamos de la política y decimos es mala. Hablamos de el plano artístico y decimos es malo, está corrompido. Hablamos de la educación y decimos todo está por los suelos. Y llegamos a pensar entonces que no se puede hacer nada ya por todo eso que está tan mal. Y entonces la vida cristiana se reduce a la lectura de la Biblia, la devoción personal, los cultos del domingo y entre semana, el buen testimonio ante los inconversos y el evangelismo. Ese es el todo de la vida cristiana. Leo la Biblia diariamente, me reúno con mi familia, tengo un culto familiar, no falto los domingos al templo y si hay entre semana también. Me porto bien delante de la gente para que vean que soy cristiano y además evangelizo, en el sentido de que estoy hablando a las personas de Cristo para que crean en Él y sean cristianos. Y mi meta es que lleguen a la iglesia, se bautizan y uno más en la iglesia. Ya llegó, pues voy a buscar otro. Y lo que yo le voy a enseñar a él es que haga exactamente lo mismo, que viva bien como un buen cristiano, que no falte a la iglesia, que cumpla con sus deberes espirituales y que la única relación con el mundo profano sea para alcanzar almas, nada más. Cualquier cosa más allá de esto es considerado como mundano. Ya no puedo involucrarme en algo que vaya más allá de esto porque eso es mundano, eso es malo. Y esto es irónico. Pareciera que lo que vamos a decir es como una broma, nos causa hilaridad, pero es la realidad. Porque los secularistas afirman, el cristianismo debe permanecer privado. Eso dicen los secularistas. Y los cristianos responden, estamos de acuerdo. Los secularistas afirman, los cristianos deben permanecer fuera de la política. Y los cristianos responden, estamos de acuerdo. Los secularistas afirman, la palabra de Dios no tiene nada que ver con nuestra sociedad ni qué decirle, y los cristianos responden, estamos de acuerdo. Los secularistas afirman, los incrédulos son los que deben llevar la batuta en la sociedad y la cultura, y los cristianos responden, estamos de acuerdo. Los secularistas dicen, el cristianismo es un pasatiempo devocional privado, y la respuesta de los cristianos es, estamos de acuerdo. Eso es la ironía, que estas dos cosas, estas dos corrientes, la secularización propagada por los no cristianos y la privatización, que es la posición adoptada por los cristianos, el cristianismo es algo privado, nada más encerrado, realmente es lo mismo, sustentado por los dos extremos. Eso es realmente irónico. No hay ningún ápice de querer contrarrestar lo que están diciendo los secularistas. Al contrario, con nuestra confesión de privatización, estamos diciéndoles, estamos de acuerdo con ustedes.
en su posición. Vamos a analizar 5 paradigmas entre Cristo y la cultura. ¿Qué relación hay entre Cristo y la cultura? Si es que la hay, ¿cómo es la relación? ¿Cómo debe ser? Richard Niebuhr, en su clásica obra Cristo y Cultura, ofrece la siguiente reveladora clasificación contemporánea sobre la relación del cristianismo actual con la cultura. Él hace este análisis, ya tiene más de medio siglo que lo hizo, pero sigue vigente el análisis porque es una realidad. Entonces él visualizando el entorno, él anotó 5 paradigmas que hay en la relación entre Cristo y la cultura. Lógicamente, 4 de estos paradigmas no son correctos, están equivocados. Pero sin embargo, estamos nosotros inmersos en esos paradigmas. Vivimos dentro de esos paradigmas. Y lógicamente él va a presentar el que considera él y coincide con este pensamiento que debe ser el paradigma correcto. El primer paradigma es Cristo contra la cultura. El segundo es el Cristo de la cultura. El tercer paradigma es Cristo sobre la cultura. El cuarto es Cristo y cultura en paradoja. Y el quinto es Cristo el transformador de la cultura. Estos son los 5 paradigmas dentro de este análisis que se hacen, muy claros. Muchos de ustedes seguramente han estado leyendo los trabajos de Tim Keller, pastor en Nueva York, en su libro muy importante, muy bueno, que se llama La Iglesia Centrada, un libro muy grueso. Él dedica un apartado de su libro para abordar el aspecto de la cultura. Y él también hace un análisis de estos paradigmas, aunque él lo reduce a 4. Pero a mí me sigue pareciendo más claro el análisis que hizo Niebuhr, como lo vamos a ver en este momento en cuanto a qué relación hay entre Cristo y la cultura, el cristianismo y la cultura. Nos daremos cuenta al analizarlos que de veras nosotros estamos atrapados en alguno de estos paradigmas, lamentablemente no el correcto. Primer paradigma, Cristo contra la cultura, es el paradigma separatista. Cristo está contra la cultura. El paradigma de Cristo contra la cultura sugiere que los dos son antitéticos, ya que los cristianos son una raza espiritual éticamente separada del mundo. Entonces aquí este paradigma dice, Cristo y la cultura, ¿qué tienen que ver? Nada. Y no solo no tienen que ver nada, sino son contrarios, son enemigos. Los cristianos somos espirituales y por lo tanto tenemos que separarnos del mundo. Una interpretación incorrecta de lo que la Escritura enseña, que los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, que debemos estar separados del mundo, donde claramente la interpretación corresponde a mundo en el concepto de pecado, no tanto mundo en el concepto de la creación, el reino de Dios. Separados del mundo en ese sentido es correcto, separados del pecado. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en medio de la corrupción, del pecado, pero no somos del pecado. Pero este paradigma interpreta mundo en el sentido de organización que está fuera de la iglesia. Está separada del mundo, entonces por lo tanto no podemos tener ninguna relación.
El cristianismo como camino de vida es muy independiente de la cultura. Es parte de cómo se identifica este paradigma. Este paradigma ve al diablo por todas partes, ve espíritus malos por todos lados, a todo lo sataniza, todo le detecta identificaciones con el diablo, todo es satánico. Muchos grupos contemporáneos nuevos que hay tienen este paradigma y lo proclaman así. En donde quiera están viendo al diablo fuera de la iglesia. El mundo es un mal sin remedio, es lo que dice este paradigma. Y los cristianos debemos tratar con él lo menos posible. Realmente el paradigma dice, ni modo, estamos en el mundo y de algo tenemos que vivir y yo tengo que trabajar, pero yo no quiero saber nada. Si fuera posible, yo quisiera vivir encerrado en el templo, en mi casa, ir de la casa al templo nada más y no quiero saber nada. Tengo que salir a trabajar porque tengo que comer. Pero yo voy a mi trabajo rápido, hago lo que tengo que hacer y me olvido de todo lo demás, me regreso. Lo menos posible. No queremos inmiscuirnos en ninguna cuestión política, ni sindicatos, ni nada, porque todo eso es malo. Si nos enredamos en la cultura, dice este paradigma, el mundo nos va a alejar de la fidelidad que debemos a nuestro Dios y Señor. Así que es bien clara la identificación que Niebuhr da con relación a este análisis que hace de Cristo contra la cultura, que es el paradigma separatista. Este es el paradigma de los antiguos anabaptistas y de otros muchos sectores de la Reforma Radical. Ahí tenemos a los Amish, a los menonitas, pero también es el mismo paradigma de muchos evangélicos de hoy en día. Muchas iglesias evangélicas hoy en día tienen este paradigma. El mundo es malo, la cultura es mala, no tenemos que ver nada con ellos. Debemos estar lejos de la política, lejos de la economía, lejos de la ciencia, lejos de la tecnología, lejos de la ópera, lejos del cine, lejos del arte, etcétera, etcétera. Si nos enredamos con la cultura y tratamos de cambiarla, dice este paradigma, va a terminar cambiándonos a nosotros para lo peor. Así que mejor de lejos. Porque como no hay esperanza de transformación para la cultura, si nos enredamos con ella, tarde o temprano nos va a cambiar a nosotros, nos va a separar del Señor. El mundo y la cultura están condenados por el juicio de Dios. Y aluden a pasajes de la Biblia, estos cielos y esta tierra que están aquí, su único destino es la destrucción por fuego y todo eso se va a acabar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por el mundo y por la cultura? Lo mejor que podemos hacer es salvar a tantas almas como podamos y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Solamente estar hablándole a la gente de Cristo, llevándoles a una confesión de su fe en Él, que se salven, y animarles a que se guarden limpios, puros y rehuyan al mundo, y de aquí a esperar a que el Señor venga pronto para que nos lleve y se termine todo esto malo. Nosotros hablamos como reformados y presbiterianos, nuestro concepto, nuestra tesis confesional es y filosófico también es creación, caída, redención, y brincamos a la consumación. Creación, caída, redención y consumación. Creación, somos creacionistas, Dios hizo todo, perfecto. Caída, el hombre cayó en pecado y se apartó de Dios. Redención, Cristo viene para redimir al hombre, aunque viene para redimir a su creación. Y de ahí
no nos queda más que esperar a que Cristo regrese otra vez, o si morimos antes, llegar a la consumación. Y olvidamos que entre consumación y redención hay un capítulo largo. Charles Colson, un ex asesor de Richard Nixon, que fue llevado a la prisión, él escribe su libro "Y ahora cómo debemos vivir", siguiendo el pensamiento de Francis Schaeffer, que escribió también una obra titulada "¿Y entonces cómo habremos de vivir?". Y Charles Colson escribe su libro que dice "¿Y ahora cómo debemos de vivir?". Schaeffer hace un análisis de la cultura desde la época romana hasta mediados del siglo pasado. Y lo que hace Colson es, se basa en ese análisis que hace Francis Schaeffer y empieza a analizar la cultura desde el mediados del siglo pasado hasta, no a la época actual, porque ese libro lo escribió hace como 25 años, pero hasta el tiempo en que lo escribió. Un análisis muy serio de la cultura. Y entonces la tesis de él es la misma. Su libro lo divide en creación y hace un desarrollo completo del creacionismo. ¿Qué pasó en el mundo?, dice él, y habla de la caída y la depravación humana. Y luego hay esperanza, sí, y habla de la redención. Cristo viniendo a restaurar a la humanidad caída y a la creación entera. Pero antes de hablar de la consumación, inserta un capítulo que llama restauración. Y es en ese capítulo donde él coincide con la posición de la cosmovisión reformacional. Porque él dice que los cristianos no debemos conformarnos solamente con haber sido redimidos por Jesucristo, y una vez redimidos, seguir repitiendo la historia y ayudar a otros a que sean redimidos, y luego cruzarnos de brazos y esperar hasta que Cristo venga y acabe con el status quo que hay malo que hay en el mundo. Sino él dice que tenemos una responsabilidad, y él vuelve al mandato cultural, que una vez redimidos, nuestra tarea otra vez al recuperar ya el propósito de la vida, de aquí a que el Señor venga o nos llame, nuestra tarea es restaurar, también ser instrumentos de restauración de la creación caída. Y muy específicamente habla de restaurar el resto de las estructuras sociales que se han perdido. Pero este paradigma separatista es todo lo contrario. Ellos nada más llegan hasta la redención y de aquí me cruzo de brazos y pido al Señor que venga pronto para que se acabe todo lo malo que hay en el mundo. El problema del hombre, esta es la crítica a este paradigma. El problema no es la cultura, sino la cultura pecaminosa. El problema no es, por ejemplo, la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la ópera, el cine, el arte, sino la política pecaminosa, la economía pecaminosa, la ciencia pecaminosa, el cine y el arte pecaminosos. Ese es el problema. El paradigma separatista a menudo comete equivocaciones al confundir la ética correcta o errónea con la ontología, el ser. Hay un error ahí al confundir ética con el ser. El problema del hombre no es el mundo como tal o la cultura como tal, sino un mundo pecaminoso, una cultura pecaminosa. Alguien dice, no debo entrar a la política porque la política es mala. Claro que la política es mala, tal como está ahora. Pero no es que la política en sí sea mala, sino que las personas malas han hecho una mala política. Pero el Señor dio las bases para que hubiera política. Y si Él dio las bases para que hubiera política, como dio las bases para todas las demás estructuras, debe interpretarse que entonces es posible tener una política buena, correcta,
que se aplique a la luz de los principios cristianos. Entonces el problema con el paradigma separatista es eso. Todo es malo, está condenado, no tiene posibilidades. No. Sí es cierto, todo es malo actualmente, todo está corrompido, está depravado, pero sí hay posibilidades de recristianizar la cultura. Segundo paradigma, el Cristo de la cultura. A ese se le puede calificar como el paradigma acomodacionista, es decir, de cómodo. ¿En qué consiste? Este paradigma se va al otro extremo del anterior. El paradigma de Cristo contra la cultura, que es el paradigma separatista, está en ese extremo, radicalmente opuesto. Pero el Cristo de la cultura se coloca en el otro extremo. Es opuesto totalmente, pero también nos daremos cuenta cómo multitud de cristianos e iglesias están en este paradigma. Este paradigma es identificado con el liberalismo teológico, y esto es verdad, pero sus raíces se remontan hasta la época de los padres de la iglesia. En sí, la tesis de este paradigma del Cristo de la cultura es la idea de que los cristianos y los no cristianos comparten una cultura común. Es decir, vivimos en la misma cultura, cristianos y no cristianos. Entonces, ¿cuál es la tarea de los cristianos? Encontrar e identificar los aspectos comunes en la cultura que rodea tanto a los creyentes como a los no creyentes. Otra vez. Esta tesis dice, tenemos que reconocer que los cristianos estamos en el mundo, vivimos en el mundo y estamos inmersos en la cultura que el mundo vive. No podemos negarnos a eso, no podemos rechazarlo. ¿Cuál es nuestra tarea como cristianos? Bueno, nuestra tarea es estudiar y encontrar los puntos comunes de acuerdo con esa cultura que nos rodea. Y una vez que encontramos los puntos comunes, pues interactuar, acomodarnos a esos aspectos donde nos identificamos. En el mundo antiguo esto significaba encontrar los puntos de contacto con la filosofía pagana griega. Como nosotros sabemos, la filosofía pagana griega aristotélica fue la que insertó en la tesis dualista de forma y materia, que es todas las tesis filosóficas son religiosas. Esa fue una tesis religiosa del paganismo griego. ¿Recuerdan ustedes, nada más para corroborarlo, un apotegma universitario en los años, a mediados del siglo pasado, y que se daba por sentado como algo científico, era esta frase: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Era una declaración considerada como científica, que iba en contra del creacionismo, porque el creacionismo, claro, su punto de partida es, no es cierto, la materia fue creada. Entonces, esta declaración dice, no es cierto, la materia siempre ha existido, lo único que ocurre es que va cambiando, se va transformando. En las universidades esto era una declaración científica, y así la aceptamos, sin darnos cuenta que esa es una declaración religiosa, porque las deidades griegas sostenían esa tesis. La materia es una diosa que ha existido eternamente, y solamente van surgiendo las formas hermosas de la materia.
pero la materia es existente siempre. Entonces, como la filosofía griega fue la dominante en el Imperio Romano, el Imperio Romano era el dominante político de todas las orillas del mar Mediterráneo y todos los países mediterráneos. Roma era el amo, el dueño, el señor. Pero como bien sabemos nosotros, la cultura dominante era la griega, a tal grado que el griego era el idioma oficial. Y en todas las provincias romanas, aunque fueran de otras naciones, incluida Palestina, el griego era el idioma normal. En Roma el griego también era un idioma oficial, aparte del latín. Entonces, Roma dominaba políticamente, militarmente, pero la filosofía griega era la que dominaba culturalmente. De tal manera que entonces todos, propios y extraños, tenían que estudiar a los filósofos griegos. Y no es cierto que eso nos impusieron a nosotros aquí. ¿Qué filósofos fueron los que estudiamos en las escuelas superiores? A estos filósofos tan famosos. Entonces, esa filosofía sigue predominando. En los años 1200, en el tiempo de Tomás de Aquino se dio cuenta de que era tan fuerte la influencia de la filosofía griega, que dominaba también los seminarios. Los clérigos tenían que saber la filosofía griega y era algo que sabían más de filosofía griega que de las escrituras. Tomás de Aquino no estuvo conforme con eso y entonces él se dio cuenta también que no podía ir en contra de la filosofía griega porque era dominante. El mundo se le hubiera venido encima si él se pone en contra. Pero él sabía que la filosofía griega no era correcta, por lo menos totalmente. Él confesaba las escrituras y él decía es que las escrituras tienen que ser tomadas en cuenta. Lamentablemente lo que él hizo entonces fue una síntesis y tomó la filosofía griega y tomó las escrituras y sintetizó. Y de ahí surge lo que se llama como el escolasticismo, un planteamiento filosófico que es el que ha permeado después, a partir de ahí hasta la época moderna, porque de ahí se produce el dualismo con mayor fuerza. Porque el escolasticismo, lo que hizo Tomás de Aquino fue, bueno, los griegos tienen su dualismo de forma y materia, pero eso no es tan correcto. Entonces él entra, pero mantiene el dualismo, escrituras y filosofía griega, y entonces lo único que cambia es gracia, naturaleza. Naturaleza es la materia. La gracia, bueno, ya la gracia acerca un poco más a cuestiones bíblicas que tienen que ver con Dios. Pero ahí se manifiesta el dualismo más fuertemente. A partir de ahí viene toda nuestra herencia. Bueno, todo esto para señalar que este paradigma, eso es lo que hace. Porque fusiona las iglesias liberales, las iglesias modernistas en cuanto a teología, son las que sustentan este paradigma de acomodarse a la cultura, donde se fusionan con el pensamiento contemporáneo, donde vienen todos estos planteamientos del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio entre homosexuales y todo. Como eso es lo predominante en la cultura, entonces este paradigma fuerza a los cristianos a entrar en ese juego y llegar el momento en que confiesen también lo mismo. Por eso tenemos iglesias actuales, hasta presbiterianas, que han entrado, han caído en esta cuestión de estos temas controversiales y han tomado una posición. ¿Cuál es la posición? La posición de la cultura predominante.
En tiempos más recientes, la similitud cultural ha incluido al naturalismo, al cientificismo y a las bondades inherentes del ser humano. Es decir, hay similitud cultural con el naturalismo, con este cientificismo y por sobre todo al hecho de que el hombre por naturaleza en forma inherente es bueno. Tomás de Aquino sustentaba eso, que en la caída el hombre no había caído totalmente, que una parte de él se había preservado sin mancha. De ahí surge este concepto de que el ser humano es bueno por naturaleza. Y de ahí surgen muchos sismos, filosofías que parten de ese punto de que hay bondad en el corazón humano. Y si el hombre se lo propone, puede entonces crear un mundo maravilloso. Bueno, este concepto se desarrolla más en el capítulo posterior. Pero nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que qué cosa hay buena en el hombre. ¿Qué queda bueno en el hombre una vez que cae en pecado? Isaías lo describe gráficamente muy bien, porque dice que de la planta del pie hasta la coronilla, ¿qué es el hombre? Una llaga podrida. Una llaga podrida que tiene de bueno, no tiene nada. Cuando el Señor determina el diluvio y leemos Génesis capítulo 6, se descubre una cosa terrible. Lo mismo que Isaías descubrió o dice. El Señor se inclinó para ver la tierra y dice que vio la maldad de los hombres. Algo malo. Pero luego agrega que vio que la maldad de los hombres era mucha. Aumenta lo grave de la situación. Pero avanzamos en la lectura y dice, y vio que de continuo de los pensamientos del corazón del hombre era el mal, continuamente. Por eso el Señor decidió la destrucción a través del diluvio. Entonces no hay nada bueno en el hombre. Sin embargo, este paradigma, las iglesias liberales sustentan esta tesis. No, sí hay cosas buenas por naturaleza en el hombre. Y entonces es donde tratan ellos de compaginar la posición cristiana con la no cristiana y coincidir en muchos puntos. El paradigma del Cristo de la cultura, identificado con el liberalismo teológico, ha sido enlistado a aplaudir y apoyar cualquier cosa del movimiento de los derechos civiles, como la liberación de la mujer, la teología de la liberación, el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo, la ordenación de homosexuales al ministerio de la palabra, etc. Esto es tan actual. En este paradigma del Cristo de la cultura, estas iglesias liberales están atrapadas y no luchan contra la cultura, sino se han asimilado a la cultura. Por eso se le llama un paradigma acomodacionista. Es cómodo, no tengo que luchar contra ellos, mejor me uno a ellos. ¿Cuál es la crítica a este paradigma? El talón de Aquiles en el paradigma acomodacionista es en última instancia fatal para el cristianismo bíblico, porque no toma en cuenta al pecado humano como debería, lo que hemos dicho. No cree que el pecado humano realmente sea tan grave como lo es, como la Biblia lo señala. Jesús no vino a la tierra principalmente para dar un ejemplo de lo mejor que a la humanidad se le puede ofrecer, que es lo que el paradigma del Cristo de la cultura propugna. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Algo mejor a lo que está o compaginarlo con lo que hay. No, Cristo vino a morir por nuestros pecados y a quitar la maldad de este mundo. Como ustedes saben, el liberalismo teológico rechaza cualquier noción que se esté insistiendo sobre el pecado. Quieren borrar ese vocablo por completo.
por el concepto de lo inherentemente bueno que es la persona, de acuerdo a su confesión. Pero la Biblia es clara, Cristo vino a quitar el pecado, a quitar la maldad de este mundo. No vino a buscar puntos de encuentro para poder convivir con esta cultura, como lo hace este paradigma, sino vino a luchar en contra del pecado. No en contra de la cultura, sino en contra del pecado, en contra de la maldad de este mundo. Enredar al cristianismo en la cultura humana, como se encuentra en su estado natural, es decir, su estado natural es el estado de pecado en que está la cultura humana, y enredar al cristianismo con ella, sin una crítica radical bíblica, es decir, analizar bíblicamente lo que está ocurriendo, lo que está pasando desde esa perspectiva escritural, es poner en peligro las normas de Dios para la cultura y la fe misma. Pero podemos ver entonces cómo hasta aquí esos dos extremos de la relación de Cristo con la cultura están vigentes. Decenas de iglesias en esta posición que no quieren saber nada del mundo profano, del mundo más allá de la iglesia, todo es malo, y el otro extremo, al contrario, adoptar todo lo que el mundo hace, encontrar puntos de común acuerdo y vivir juntos la cultura. Pero veamos ahora entonces el tercer paradigma. Cristo sobre la cultura. Encontramos las posiciones, ¿verdad? Esto es contra, aquel es fusión, este es Cristo sobre la cultura. A este se le llama el paradigma perfectible. Veamos por qué. Este paradigma fue articulado, aunque no en ese lenguaje, por Tomás de Aquino, y a menudo es identificado con el catolicismo romano, motivo escolástico. Este paradigma, ¿qué hace? Ve tanto lo bueno como lo malo en la cultura, pero entiende la cultura de acuerdo a esa distinción que mencioné hace unos minutos, de naturaleza-gracia, de ese dualismo, de esa división. Y lo explica de esta manera. ¿Qué quiere decir ese dualismo de naturaleza-gracia? Esta es la explicación. Dice este paradigma de Cristo sobre la cultura: la naturaleza o creación es un reino autónomo. Puede funcionar muy bien sin Jesús, puede funcionar muy bien sin la Biblia, puede funcionar muy bien en sus propios términos. Así como es la naturaleza, la creación como un reino autónomo, es agradable a Dios por lo que hace, por sí misma. Y el elemento distintivo es lo que sigue, pero la naturaleza, aunque así autónoma como es y funciona bien sin Jesús, sin la Biblia, y así es agradable a Dios, sin embargo, necesita a Jesús y la Biblia para poner al hombre en el más alto nivel de agradar a Dios. Muy bien, continuamos entonces. Lo aclaramos más todavía. Lo que dice este paradigma de Cristo sobre la cultura es: la cultura puede estar muy bien sin Jesús y la Biblia. Sin embargo, no alcanza a ser todo lo que Dios quiere que sea. La naturaleza, esta es la figura gráfica que lo ilustra bien. La naturaleza es el pan del pastel de la boda, el puro pan. Pero necesita el betún de chocolate para hacerlo más agradable a los invitados de la recepción cultural. Entonces, la naturaleza es el pan en sí es bueno. Pero claro que si le ponemos el betún, pues es mejor. En esa forma sencilla entendemos mejor este paradigma. La gracia es eso, es como el betún, que es añadido a la naturaleza, que es buena de por sí.
para hacerla algo más grande y más especial de lo que ha sido siempre. Pero ¿cuál es la crítica a este paradigma? Es decir, este paradigma no es Cristo contra la cultura, no se asimila a la cultura. Este dice, la naturaleza es buena, la cultura es buena y funciona bien sin Cristo, sin la Biblia, pero si le agregamos algo, va a ser mejor todavía. Sin embargo, este paradigma es superficialmente atractivo, pero conlleva a un serio error. ¿Cuál es el error? La suposición de que la naturaleza es válida sin Jesús y sin la Biblia. Ese es un error. No solamente los seres humanos no podemos realmente vivir sin Jesús, sino la naturaleza misma necesita a Jesús. Juan lo dice muy claro. Todo fue creado por Él, está hablando del Verbo, de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y el propio evangelista Juan en el capítulo 15 también lo señala cuando Cristo dice, hablando de la vid, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, permanezcan en mí, yo en ustedes, para que lleven mucho fruto. Y termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras no se aplican solo a las personas. La naturaleza depende del Señor. No puede ser sin el Señor. El paradigma dice, no es cierto. La naturaleza y la cultura no necesitan al Señor. Pero agreguemos al Señor para que sea todavía mejor. La Biblia no describe a la naturaleza inmaculada en esencia y necesitando simplemente como una manita de gracia para alcanzar un potencial más alta. No la describe así la Biblia. Y Cristo no es meramente un elemento más de la cultura. Es decir, la cultura es independiente de Cristo, pero Cristo viene y se agrega a la cultura, un elemento más. No, Cristo es el único fundamento de la cultura, como de todo. Es decir, que no podemos tener un entendimiento verdaderamente apropiado de cualquier aspecto de la vida en nuestro mundo pecaminoso aparte de Jesús y la Biblia. La economía, tan secular como podría verse, no se puede explicar correctamente sin la luz del Evangelio. No se puede explicar sin la luz de las Escrituras. Y así todo lo demás. La política no se puede explicar correctamente sin un fundamento cristiano. No se puede. Todo sin Cristo va a estar corrompido, distorsionado, perdido y pervertido. Entonces este paradigma no es correcto. Cristo no nada más viene como un adorno más a la cultura, que es lo que este paradigma dice. Por eso es Cristo sobre la cultura. La cultura es buena y nada más Cristo viene y agrega un poco más de bondad y de agrado para Dios. El mundo y la cultura son malos como consecuencia de la caída en el pecado. Entonces Cristo tiene que venir y entrar de otra manera en la cultura. Cuarto paradigma. Cristo y la cultura en paradoja. Este es el paradigma de los dos reinos. Particularmente, hermanos, yo pienso que este es el paradigma en el que la mayoría de las iglesias presbiterianas nos encontramos. No creo que estemos en el primer paradigma de Cristo contra la cultura, así radicalmente, aunque quizás haya sectores que sí. Definitivamente como iglesia presbiteriana no estamos en el otro extremo de los liberales, la teología modernista, de asimilarnos con la cultura y ver lo malo como si fuera bueno. En el anterior paradigma, Cristo sobre la cultura, bueno, eso resulta hasta extraño para nosotros como iglesia presbiteriana, pero este cuarto paradigma en el análisis de Niebuhr me parece que
en el que calificamos más, no estoy diciendo que sea el correcto. De hecho, la propuesta final va a ser la que consideremos como la posición correcta en cuanto a la relación de Cristo con la cultura. ¿Cómo se explica este paradigma de los dos reinos? Cristo y la cultura en paradoja es considerado una opción viable entre muchos creyentes conservadores. Nuestra iglesia se considera como una iglesia conservadora. Entonces este paradigma como que funciona muy bien para las iglesias conservadoras, entre muchos. Los dos reinos de este paradigma son en esencia la iglesia y el mundo. Esos son los dos reinos. Iglesia es un reino, el mundo es otro reino. Ahora, obviamente la cultura es parte del mundo. La cultura pertenece al reino del mundo. La iglesia es un mundo, la iglesia es un reino, el mundo es otro reino y la cultura es parte del mundo, de este reino. Ahora bien, esta es la confesión. Dios gobierna a ambos. Creemos en la soberanía de Dios. Dios gobierna a ambos. Gobierna a este reino que es la iglesia y gobierna este otro reino que es el mundo y la cultura aquí en este lado. Pero lo hace de diferentes maneras. Él gobierna a ambos, pero no los gobierna de la misma forma. Tiene dos formas diferentes de gobernar. Gobierna de una manera este reino de la iglesia y gobierna de otra manera este reino del mundo. El reino de la iglesia lo gobierna por su palabra, su espíritu y su evangelio. Así es como gobierna la iglesia. Aquí están los preceptos bíblicos, lo que el evangelio dice, el espíritu de Dios, así es como este reino debe de ser gobernado y debe de conducirse y debe vivir. Pero gobierna el reino del mundo por la providencia de sus leyes naturales. Es decir, otra vez, el dualismo manifestado, la palabra, el espíritu, el evangelio que gobiernan el reino de la iglesia no son las reglas para gobernar el reino que es el mundo. Dios gobierna los dos, pero el mundo lo gobierna por la providencia de las leyes naturales que Él mismo prescribió. El mundo está bajo la autoridad de Dios, otra vez reiterando. Pero Dios ejerce esa autoridad de una manera diferente en que lo hace con la iglesia. Solo reiterando. El Evangelio es radicalmente distinto de la ley, la iglesia del mundo y lo secular de lo sagrado. Es decir, el Evangelio es distinto de las leyes naturales. Así como la iglesia es distinta del mundo, así como lo sagrado es distinto de lo secular. O sea, dos reinos separados con dos formas diferentes de ser gobernados por Dios, porque Dios gobierna a los dos. Por lo tanto, los criterios espirituales son diferentes para la iglesia y para la cultura. Entonces, si hay dos formas de gobernar ambos reinos por parte de Dios, pues entonces los criterios espirituales con los que califiquemos no pueden ser los mismos para uno y estos mismos aplicados para el otro, porque son distintas formas de gobernar. El cristiano tiene que interactuar con ambos, con el reino de la iglesia, con el reino del mundo y con la cultura, obviamente. Pero lo hace muy diferente, su interacción es muy diferente con uno a como interactúa con el otro. Esta paradoja se distingue fácilmente. El cristiano sabe que a veces la cultura es mala y aún así tiene que vivir en esa cultura.
La paradoja es que mientras pudiera resultar agradable seguir el paradigma separatista, el primero acá, Cristo contra la cultura, realmente sabemos que no podemos escapar de este mundo en que Dios nos ha puesto. No podemos, quisiéramos estar separados, pero no podemos. Estamos aquí inmersos en este mundo, en este reino, en esta cultura, porque así Dios nos puso. ¿Cómo le hacemos entonces los creyentes y los no creyentes para vivir en un mundo bueno y malo al mismo tiempo? ¿Cómo le hacemos? Pues es obvia la respuesta. Dios tiene una forma distinta de gobierno para los dos reinos. En la iglesia gobierna de una manera, en el mundo gobierna de otra manera. Por ende, lo que aplica en el gobierno de Dios en la iglesia no se puede aplicar para gobernar al reino del mundo. El paradigma de los dos reinos lo resuelve así. Entonces, ¿cómo vivimos los cristianos? En los dos lados, ¿cómo le hacemos? Vivimos, ya sea como cristianos o como pecadores, al mismo tiempo, pero en dos campos o dos reinos diferentes. Es decir, como son dos reinos, entonces nosotros podemos vivir al mismo tiempo en un reino como santos y obviamente en el otro reino como pecadores. Fácil de resolverlo, porque son dos reinos diferentes, porque hay dos maneras diferentes de gobierno. Las reglas del Evangelio, del Espíritu, de las Escrituras que rigen este reino, no rigen este. Entonces, cuando yo estoy en este reino, estoy en la iglesia, claro, yo tengo que regirme por los principios evangélicos, por el Espíritu de Dios, por la Biblia. Pero cuando tengo que interactuar con ese otro reino, aquí yo no tengo por qué ser dirigido por las reglas de este reino. Aquí hay otra manera de regirse. Y yo entonces voy a actuar de acuerdo a cómo se rige este otro reino. Se aplica ese dicho tan conocido de a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Un pastor que está con el Señor me contó una anécdota, como puede haber tantas, de una ocasión cuando él iba a una misión, lo llevaba a un hermano de la iglesia. El hermano de la iglesia era un abogado. Entonces iban a una misión. Resulta que en el camino chocó. Y el chofer, el licenciado, pues al fin licenciado, se bajó y iba a empezar a discutir a la usanza propia de ellos, y de repente volteó y vio que estaba el pastor en la ventanilla. Y se aguantó, ya no podía usar las expresiones y su lenguaje florido y todo lo demás para discutir con la otra persona. Todavía era el tiempo cuando los seguros de carros no eran obligatorios, así que había que pagar y había que pelear para ver quién ganaba y a quién se le echaba la culpa. Y hubo un momento en que el abogado estaba perdiendo la discusión, pero era porque estaba frenado, porque no podía usar los argumentos que él estaba acostumbrado a usar en su campo. El pastor se dio cuenta de eso. Y entonces me cuenta el pastor como una cosa de broma, pero que es aplicable a esto. Dice, ¿sabe qué hice yo, hermano? Dice, cuando yo me di cuenta de que el hermano abogado estaba luchando porque no quería decir algo impropio que yo escuchara y que quedara mal conmigo, pero yo me di cuenta de que ya estaba perdiendo la discusión. Entonces, en un momento en que volteó, yo le dije que se fijara y subí el vidrio.
Lo subí, cerré y le dije, yo no escucho nada. Es decir, agárrese y resuelve esto como usted sabe. Porque es la forma en que se resuelven las cosas aquí en este mundo, en este reino. Un hermano, sí, a él yo lo escuché, de la iglesia en Victoria, me platicó un hermano nuevo que ahí en la iglesia conoció a un comerciante, hermano también. Este comerciante muy cumplido en la iglesia, puntual, trabajador, y en la iglesia saludando a todo mundo de hermano, hermano, hermana, y muy contento, muy cariñoso. Y este hermano nuevo llegó y así lo saludó. Entre semana él tenía una refaccionaria, el hermano de la iglesia. El hermano nuevo tuvo un problema con su carro y supo que este hermano tenía una refaccionaria y entonces dijo, pues voy a ir a verlo. Llega a la refaccionaria, una refaccionaria grande, están los empleados, hay gente comprando ahí y desde la puerta, al estilo propio de los nuevos creyentes tan animosos, desde la puerta lo saluda con un fuerte, hermano, ¿cómo ha estado? Y todos voltearon, lo vieron, y el hermano, el de la iglesia, quedó con el rostro, pero sí, pétreo, ¿verdad? No esbozó ninguna sonrisa. Y se acerca aquel hermano todavía y vuelve a decirle, hermano, ¿cómo ha estado? Y le pone así las manos el hermano de la refaccionaria y le dice, mire, en la iglesia somos hermanos. Fuera de la iglesia no somos hermanos. Así que por favor no me diga hermano, ¿verdad? El paradigma de los dos reinos. ¿Cómo se manejan los negocios de muchos cristianos? El negocio que sea, ¿cómo lo maneja? Bajo este paradigma. No, pues es que así se hace aquí, en los negocios así se hace. Y si no lo hago de esta manera, voy a perder. Así tiene que ser. Y esa es una realidad. En la iglesia podemos regirnos por estas reglas que el Señor pone del Evangelio, la dirección de su Espíritu, la palabra. Pero una vez que salgo de la iglesia, yo voy a un mundo donde hay que pelear y hay que luchar. Y si tengo que pasar por encima de la gente, yo paso. Y si tengo que engañar y mentir y hacer, yo lo hago. Porque así es como se puede salir adelante. Ese es el paradigma. En la iglesia vivo como un cristiano, pero allá en mi trabajo vivo como un no cristiano, porque tengo que regirme por las reglas, por las normas de los que no son cristianos. Esa es la manera en que este paradigma lo resuelve y le dice al cristiano, estás bien, porque son formas diferentes de gobierno. Allá hay otras leyes, aquí son distintas. La crítica a este paradigma. Otra vez, punto de partida, la soberanía de Dios se ejerce tanto dentro como fuera de la iglesia. Y no se va a ejercer solo dentro de la iglesia en una forma y fuera de la iglesia de otra. Dios no puede contradecirse. Dios no puede decir que en la iglesia seamos rectos en este reino y que en el otro reino seamos falsos. No es posible. Que esas son las normas y reglas en que se maneja el mundo profano, el mundo no cristiano, la cultura pecaminosa, es otra cosa. Pero Dios domina de la misma manera, ejerce dominio de la misma forma sobre la iglesia y fuera de la iglesia. La palabra de Dios gobierna sobre todas las cosas, no solamente en la familia y la iglesia. Su palabra habla toda la vida. La Biblia es aplicable para todos los aspectos de la vida. Para la vida personal, la vida conyugal, la vida familiar, la vida social, la vida civil, la vida laboral, la vida educativa, la vida, para todo. No hay un aspecto de la vida que no tenga una palabra de la Escritura en cuanto a cómo debe de llevarse a cabo su tarea.
Además, no es fácil actuar como un cristiano en la familia y en la iglesia y como un no cristiano en la cultura. No es fácil. Tarde o temprano ese cristiano va a entrar en crisis. Se va a sentir él mismo acusado por su conciencia. ¿Cómo es posible? No puedo estar siendo en la iglesia un oficial, un anciano, un diácono, un maestro y hablando de la justicia, de la verdad, y luego allá donde yo estoy haciendo cosas que no corresponden. Hay crisis, hay choque, hay confusión. Entonces no es fácil realmente vivir dentro de este paradigma, porque son dos modos muy diferentes de vivir o de ser, y al tratar de vivir ambos modos en diferentes tiempos y en diferentes situaciones, se pone una pesada carga sobre el cristiano, imposible de llevar. Nosotros somos cristianos en todas partes, somos cristianos en el templo, cristianos en la casa, cristianos en la calle, cristianos en el trabajo, cristianos en todas partes. Y nos regimos por los principios cristianos en uno y en otro lugar. Este paradigma busca escapar de esa manera, ayudar al cristiano, pero a la larga lo que va a hacer es perjudicarlo. Porque no podemos quitarnos el sombrero de cristianos cuando entramos en la cultura. Eso no es posible. Así que entonces viene la opción, Cristo el transformador de la cultura. Es el quinto paradigma. Es la propuesta que hace Niebuhr en su análisis. Es la propuesta que la cosmovisión reformacional considera correcta. ¿Cuál es este? El paradigma final que Niebuhr rastrea históricamente hasta San Agustín es el de Cristo, el transformador de la cultura. Este paradigma no es difícil de entender. En verdad la cultura es pecaminosa, pero los cristianos trabajan gradualmente por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios para transformar la cultura y conformarla de acuerdo a los estándares cristianos. Eso es lo que dice, es la tesis de este paradigma. Da por sentada la cultura como pecaminosa. Es pecaminosa, porque el pecado impera, está corrompido. Sin embargo, este paradigma dice, pero los cristianos podemos trabajar apoyados en el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, con toda la palabra de Dios, y podemos entrar en la cultura para transformarla. No para pelear contra ella, no para fusionarnos con ella, no simplemente para venir a agregarnos y embellecerla un poquito. Definitivamente no lo otro de uno en un reino y yo soy otro en otro, no. Entrar en la cultura para transformarla y conformarla de acuerdo a los estándares cristianos. Cristo, el transformador de la cultura, exhorta a los cristianos a trabajar por el poder del Espíritu Santo, por la declaración del Evangelio, por la práctica de la oración y por la fidelidad a la Biblia, a cambiar gradualmente a una cultura rebelde y pecaminosa hacia otra justa para todos y sumisa ante Dios, aunque este cambio nunca se vea completo antes del nuevo y futuro estado eternal. Algunos han confundido la cosmovisión reformacional y la han catalogado como postmilenista. Dicen, ese pensamiento es postmilenista, porque eso es lo que creen los postmilenistas. Creen que es posible cambiar este mundo y hacerlo perfecto. Ya cuando Cristo venga en el milenio, entonces eso va a ocurrir después. Pero no es cierto. La cosmovisión reformacional reconoce esto último. Nunca se verá un cambio completo en nuestro mundo caído, nunca, precisamente por el pecado. No se aspira ni hay una ilusión de decir va a llegar un día en que con
con la influencia cristiana, con la participación de los cristianos, la cultura va a cambiar radicalmente y va a ser una cultura perfecta. Eso no es posible. La propia naturaleza humana caída en pecado no lo va a permitir. Eso es diferente a lo que dice la posición posmilenista. El paradigma transformacional, reformacional, significa simplemente que los cristianos deben buscar transformar y desarrollar la cultura de acuerdo a las normas de la palabra de Dios para la extensión del Evangelio y el reino de Jesucristo y para la gloria de Dios. Eso significa este paradigma de transformación. Los cristianos, aunque sabemos que nunca vamos a alcanzar lo óptimo mientras Cristo no venga, sin embargo somos llamados a transformar, a desarrollar la cultura usando los principios de la palabra para que se extienda el reino del Señor Jesucristo realmente en todos los órdenes de la tierra y que esto sea lo que glorifique a Dios. A diferencia del paradigma contra la cultura, ahora va a ser esa confrontación con los paradigmas, los 4 anteriores, el paradigma transformacional, ve a la cultura no como irremediablemente depravada y condenada, sino como un legítimo objeto de cristianización. Esta cosmovisión dice, sí es posible de cristianizar la cultura, sí es posible. No al grado perfecto, pero es posible hacerlo. A diferencia de la posición del Cristo de la cultura, o sea, el otro extremo, esta perspectiva reformacional postula una cultura típica, no como normativa. Ella no debe normar nuestra conducta, sino pecaminosa y en necesidad de redención. Una cultura que es pecaminosa y necesita ser redimida. A diferencia del paradigma de Cristo sobre la cultura, el paradigma de transformación, niega el esquema de naturaleza-gracia y sostiene que la gracia, la revelación sobrenatural de Jesucristo y su palabra, es tan necesaria en las áreas ordinarias, naturales de la vida como lo es en la iglesia. No es cierto que por esencia la naturaleza es buena, la cultura es buena y no necesita a Cristo. No, esto dice necesita a Cristo, todo lo necesita. Y finalmente, a diferencia de Cristo y la cultura en paradoja, la de los 2 reinos, este otro paradigma repudia el dualismo que aísla el evangelio de la ley, la iglesia del mundo y lo secular de lo sagrado. No es cierto, no hay tal cosa como 2 reinos. Es un solo reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto tiene que ser regido no por 2 leyes diferentes, sino por las mismas. Por el evangelio, por las escrituras, por el Espíritu de Dios. Bueno, hasta aquí entonces presentamos esto de los 5 paradigmas que hay en cuanto a la relación entre Cristo y la cultura. Espero que por lo menos los aspectos básicos fundamentales estén claros. Vamos a abundar un poquito más al pasar a este siguiente apartado, que se titula la ecleocentricidad. Comenzamos a las 3, son las 4:20, faltan 10 minutos. Bueno, antes de un receso. Bueno, vamos a hacer mejor la pausa aquí estos 10 minutos para no entrar a este punto y mejor si hay alguna pregunta, algún comentario, aprovechamos este momento para ello. ¿Sí? Conocemos que somos la luz del mundo, pero nada más brillamos hasta que llegamos a la iglesia, ¿no? O solo utilizamos nuestros talentos y nuestros dones hasta que llegamos a la iglesia.
¿cómo hacer entrar en sí a la gente, o coraje? Siento que es falta de coraje para usar esos dones fuera de la iglesia. ¿Cómo puedo yo enseñarle a la gente o explicarle a la gente o contagiar a la gente esas ganas de sacar los dones y talentos de la iglesia para un uso fuera de la iglesia? Y otro también sería cómo hacer a los de fuera de la iglesia hacer notar la necesidad de la nación, ¿no? Por ejemplo, México, que tiene un gran problema ahorita con la delincuencia, la necesidad que tienen de la solución que nosotros tenemos, porque acá en la iglesia estamos llenos de comida, tenemos una mesa llena de comida que es el Evangelio, y fuera la gente muere de hambre. ¿Cómo hacer llegar a esa gente el Evangelio? Porque, no sé, poner un anuncio, Carretera Progreso, que diga Cristo es la solución, ¿no? O métodos para hacer llegar a esa gente la solución a sus problemas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, cómo ayudar a la gente de la iglesia a que use sus dones fuera de la iglesia, no meramente en una práctica eclesiástica o misionera, sino sus dones naturales, los que el Señor les ha dado de acuerdo a su vocación. ¿Cómo ayudar a la gente a que lo haga? ¿Entiendo bien la pregunta? A que salga de la iglesia y diga, bueno, yo soy un dibujante, por decir un ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la pregunta, ¿verdad? O soy un ingeniero, ¿qué voy a hacer? O un arquitecto, un médico, etcétera. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, de esta pregunta, precisamente uno de los apartados que siguen ahora, va a poner ejemplos de cómo podemos nosotros empezar ya en la práctica a aterrizar estos conceptos y cómo podemos ayudar a la gente de nuestras iglesias. Claro, es un proceso. Primero tienen que reconocer que en el ejercicio de su vocación, ellos están sirviendo a Dios. Y luego, ¿cómo lo van a hacer para realmente impactar en la cultura? Porque no se trata nada más de hacer bien su trabajo, sino cómo van a impactar ese medio para recuperarlo para la gloria de Dios, para encauzarlo correctamente. Pero la respuesta va a ser más clara ahorita que sigamos aquí. La segunda pregunta con relación a cómo lograr que la gente de fuera sienta, a ver si entendí bien la pregunta, sienta que lo que tenemos nosotros es lo que ellos necesitan, algo así. Sí, o sea, que ellos logren notar que la necesidad para arreglar las cosas es Cristo. O sea, que tendríamos que nosotros reflejar más la naturaleza de Cristo al mundo. Pero ¿cómo hacer eso? Porque muchas veces, yo tengo el problema, y hablo por mí, de que voy y tomo las conferencias y me explican el problema, pero yo tengo problemas para encontrar las soluciones. Porque sé orar, sé dar diezmos, pero necesito soluciones. O sea, que yo pueda llegar a la iglesia y decirles, hermanos, empecemos a trabajar de esta manera, a este rumbo, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, aquí otra vez, en esta última parte, volvemos al punto de la iglesia. La pregunta inicial era de la gente de fuera. ¿Cómo la gente de fuera puede interesarse en lo que tenemos, reconocer que lo que tenemos es algo que ellos necesitan, básicamente? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que ellos vean, ¿no? Que entiendan que la solución es Cristo? Bueno, ¿cuánto resultado tienen esos letreros como el que se mencionó? En muchas ciudades hay. A la entrada de la ciudad hay un letrero grande que dice, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Muchas frases bonitas, ¿verdad? Y grandes. Hay en Monterrey, las iglesias carismáticas tienen varios. Se ve que pagan miles de pesos, ¿verdad? Porque son espectaculares los que tienen grandes. La pregunta sería si hiciera un análisis, ¿cuánto efecto tienen esos letreros realmente? En Tamaulipas hay varias ciudades, alianzas de pastores, que se propusieron poner letreros a la entrada de las ciudades, con frases como San Fernando es de Dios, ¿verdad? O Villamainero le pertenece al Señor, y cosas así. Cristo es la solución para otra ciudad.
Al principio los letreros pues se veían bonitos, recién pintados. A la vuelta de unos meses, despintados o caídos o maltratados, totalmente tirados. La pregunta es, ¿cuánto efecto causa un letrero de este tipo? ¿Mande? Creo que es un efecto momentáneo muchas veces, o sea, llegas, lo ves y puedas leerlo, ¿no? Pero no es algo que impacte. No realmente. dudamos de que el Espíritu de Dios pueda tocar a una persona, ¿verdad? Él obra como quiere, pero si pudiéramos contabilizar, el porcentaje sería muy, muy pobre, por no decir nulo en muchos casos. Con el ejemplo, lo que quiero decir es, ¿cuánto vamos a impactar nosotros hablándole a la gente? Tocando puerta en puerta, diciéndole, vengo a presentarle este mensaje de salvación. Sí, Dios puede usar eso también, claro, pero estoy entendiendo de cómo impactarles de una forma positiva. Naturalmente que una forma tiene que ser mi manera de vivir, no solo lo que yo les digo, mi manera de vivir. Me conocen, saben cómo reacciono ante los problemas cotidianos de la vida. Tengo problemas en el matrimonio, ellos saben cómo enfrento esos problemas con la ayuda del Señor, cómo los puedo resolver, o con mis hijos, o con mi vecino. He tenido problemas, pero él ya se dio cuenta cómo yo enfrenté ese problema y busqué una solución. En otras palabras, nuestros hechos tienen que mostrarlo. Como iglesia, aunque esto también viene más tarde, pero una iglesia pequeñita, hay una pregunta que se hace siempre, una pregunta importante es esta. Preguntémonos, ¿cuántos años tiene la iglesia donde ustedes están? 5, 10, 15, 20 años, 50 años, 100 años. Hágase esta pregunta. Si el día de mañana yo cerrara las puertas de mi iglesia, el templo, y no las abriera, porque no hay culto, y no llegara la gente que viene normalmente al culto, yo cerrara y ya no hay iglesia, no hay culto, ahí está el edificio abandonado, no hay culto. ¿Qué impacto tendría ese hecho en la comunidad? ¿Tendría algún impacto? En la mayoría de los casos, la respuesta sería ningún impacto. Los vecinos quizás ni cuenta se darían de que ya está cerrado ese templo. O cuando se dieran cuenta, ¿qué harían? ¿Se pondrían a llorar porque ya cerró la iglesia presbiteriana de aquí al lado? A veces hasta brincarían de alegría, ¿verdad? Porque las relaciones no son muy buenas. No, en la mayoría de los casos no habría ningún impacto. ¿Ya cerró? Pues ya cerró. ¿Qué revela esto? ¿Hasta qué punto la iglesia realmente está transmitiendo con la vida de la iglesia misma? Que tiene una alternativa para la gente. Que si esa iglesia cerrara, realmente la gente, el vecindario va a sufrir. Es una pregunta que nos ha puesto a pensar muchas veces. Una iglesia pequeñita reaccionó ante esa pregunta y se pusieron a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en la comunidad? Aparte de salir a repartir folletos que ya ni nos quieren abrir la puerta cuando vamos, no, ¿qué hemos hecho realmente por la comunidad? Y entonces ellos encontraron que cuando se pusieron a pensar, ¿qué podemos hacer? Se dieron cuenta de que la calle de enfrente estaba llena de maleza de esquina a esquina. La gente que pasaba tenía que bajar la banqueta e irse caminando por abajo por temor a toda la hierba que había. Y así había estado por años. Entonces a uno de los muchachos se le ocurrió la idea, bueno, ¿y si limpiamos enfrente del templo? A esa partecita ahí. Y entonces otro dijo, bueno, ¿y por qué no limpiamos un poco más a los lados? Y no faltó el último que dijera, bueno, ¿y por qué no limpiamos toda la calle? Y dicho y hecho, fueron por sus machetes y demás, y un sábado se pusieron de acuerdo y empezaron a limpiar. Tardaron como 2 o 3 sábados para poder limpiar todo.
Pero eso hizo que los vecinos empezaran a asomar la cabeza y decir, ¿qué están haciendo? Estos muchachos sabemos que son de aquí, de la iglesia. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué no nada más están limpiando? Y ni siquiera es de su calle, es enfrente. Bueno, pero al menos, ¿por qué no limpia nada más esa parte? Están limpiando lo que es mío de aquí enfrente, y están limpiando lo del vecino, y están limpiando lo de otro lado. Algo tan simple como eso. Y después no solo limpiaron, sino se encargaron de pintar la pared. Y fueron y barrieron no una vez, sino mantuvieron la calle de enfrente limpia. Tal manera que entonces la gente ya podía pasar, caminar. Ese hecho al tiempo resultó en que una persona que visitó a vecinos de ahí hizo una referencia de la iglesia. Y los vecinos dijeron, ah, sí, esa iglesia es la que nos limpió esa calle. Qué bueno que hicieron eso. Si esta iglesia cierra y vuelve a empezar a brotar la hierba y demás, seguramente 2 o 3 van a decir, qué lástima que se fueron los de la iglesia. Es nada más una pequeña muestra. ¿Qué estamos haciendo? Nuestra evangelización, ¿qué tanto está siendo reforzada realmente con hechos? Donde impactemos a la comunidad donde vivimos. ¿Por qué el testimonio del libro de los Hechos dice que cada día se añadían más personas a la iglesia? Claro, dice el Señor las añadía, pero ¿a través de qué sería? Su Espíritu Santo naturalmente, pero ¿sería todo? ¿Mande? El testimonio, lo que dice de cómo era la iglesia. Y el Señor Jesucristo mismo también dice, ámense y muestren ese amor para que la gente lo vea. Pero si lo que la gente, los vecinos ven es todo lo contrario, rencillas y divisiones y pleitos y gritos que se oyen en el vecindario, por más que vayamos con un micrófono, una bocina anunciando que Cristo es el Salvador, eso no va a funcionar. No es una respuesta completa, porque lo vamos a ver aquí más adelante, pero es algo más tenemos que hacer para que la gente empiece a decir, yo quisiera lo que tienen ellos, que es más o menos por ahí va la pregunta. Me interesa ver qué cosa es. Que no fuéramos nada más nosotros los que andamos atrás de ellos, sino que llegara el momento en que ellos dijeran, ¿puedo hablar con usted? ¿Me puede decir, explicar algunas cosas? Yo veo esto. Ayuda un poquito en la respuesta, no totalmente, porque yo sé, vamos a ir al rato, de una vez adelanto, a ver ejemplos sobre profesiones. ¿Cómo un abogado puede impactar la abogacía o un médico? Pero entonces quisiera que lo viéramos cuando llegáramos a ese punto.